paciente crítico. Esa es una foto de la Universidad de Concepción. Entonces, vamos a revisar lo que es el shock para ver por qué estamos hablando sobre la perfusión tisular, un pequeño resumen, un micro resumen, y vamos a dividir esto en dos partes: la evaluación clínica del shock y en la evaluación de parámetros de laboratorio que nos pudiesen interesar o que se pueden utilizar, y posteriormente una utilización global de los parámetros de perfusión. Un segundo. En general, es difícil definir el shock, tanto que el mismo Walter Caron decía que era un síndrome tan complejo que hace imposible una definición, y el profesor Guyton hablaba de que él podía escribir 1 o 2 libros sobre shock, pero le hacía imposible encontrar una definición adecuada al síndrome. Así que, desde el punto de vista operacional, vamos a hacer una definición entre comillas para ver de qué estamos hablando cuando nos referimos al shock. Y hablamos de que se trata de una disfunción circulatoria en general, o sea, y que es generalmente progresiva y potencialmente reversible, que lleva a hipoperfusión, asociada a un desbalance entre el transporte y el consumo de oxígeno, principalmente una disfunción mitocondrial finalmente, con falla bioenergética, y que pueden fallecer si es que no se trata de manera oportuna. Y en general, lo que más se va viendo, evaluando, es el desbalance entre transporte y consumo de oxígeno. Y a modo de recordatorio, abajo están estas fórmulas generales, que no es necesario calcularlas, ni mucho menos, sino entender de que la manera en la cual llevamos el oxígeno a las células depende en una parte por el gasto cardíaco y por otra parte de la concentración arterial de oxígeno. Y esta depende principalmente de la hemoglobina y de la saturación de hemoglobina. También incluye el oxígeno disuelto en la sangre, pero eso es mínimo y es probablemente despreciable en la gran cantidad de los pacientes. Pero para llevar oxígeno, entonces, corazón y oxígeno en la sangre asociado a la hemoglobina. Bien, entonces aquí tenemos un gráfico que es bien clásico, en el cual en el eje de la X se ve el transporte de oxígeno y en el eje de la Y el consumo de oxígeno. Y en general, en una fase inicial del shock, ustedes ven que el transporte de oxígeno va disminuyendo constantemente, pero el consumo de oxígeno no se ve alterado, se ve igual. Esto es porque lo que ocurre es un aumento en la extracción de oxígeno, es decir, las células tienen la capacidad de aumentar la manera en cual van retirando el oxígeno que viene de la sangre. Entonces el consumo de oxígeno y finalmente el metabolismo aeróbico se mantiene, entre comillas, normal. Sin embargo, en una fase avanzada llegamos a un punto crítico que se llama VO2 crítico, y desde ese punto el consumo de oxígeno se hace dependiente del transporte de oxígeno. Así como cada vez que va disminuyendo el transporte de oxígeno, el consumo de oxígeno va disminuyendo, y por lo tanto, como no hay oxígeno disponible, aparece el metabolismo anaerobio. En ese momento nosotros podríamos encontrar tal vez en la sangre algunos marcadores de metabolismo anaerobio que generalmente o clásicamente se ha nombrado el lactato. Ese es como el punto en el cual nosotros dijimos, ya este paciente se encuentra en un shock, es decir, ya no está ocupando el oxígeno que requiere para su metabolismo. Entonces vamos a partir con la evolución clínica de la perfusión, en la cual hay 3 ventanas que hablaba el profesor Max Arribal, entre ellas el cerebro, el riñón y la piel. El cerebro tiene una gran capacidad de tolerar cambios en la presión, es decir, puede bajar la presión, subir la presión, y el cerebro tiene una capacidad de autorregularse, es decir, dilatar sus arterias o contraer sus arterias para mantener un flujo constante. Parecido al caso del riñón, que también puede hacer eso, y también se altera también su propia perfusión a través del eje renina-angiotensina-aldosterona, vasopresina y también algunos cambios metabólicos. Entonces, si nosotros queremos ver la perfusión basado solamente en el estado mental o en la diuresis, tenemos que tener en cuenta que hay diversos factores asociados a la perfusión de estos dos órganos y nos pueden engañar un poco. Pero por otra parte, la piel, la noble piel, lo único que tiene como control no es la autorregulación, no puede dilatarse o disminuirse si aumenta su demanda metabólica. Si sube la presión, sube nomás la perfusión; si baja la presión, baja la perfusión. Y es extremadamente sensible al control simpático, del sistema nervioso simpático. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando sube la adrenergia en el organismo, la piel va a ser la principal alarma que nos va a decir de que el sistema simpático, que es el sistema de defensa, de arranque, de defensa que tenemos en el organismo, va a estar activado. Entonces la piel puede ser un gran indicador. Tanto así que lo sabía el pintor Benjamin West cuando pinta la muerte de Lord Nelson en la batalla de Trafalgar. Cuando él fallece sobre la cubierta del Victoria,
Aquí ustedes podrán darse cuenta cuál es el paciente que está en shock. Obviamente Lord Nelson iba a fallecer exsanguinizado posteriormente y ustedes ven que su cara está tan pálida en comparación a quienes lo rodean. Ese ya se sabía de 1800 que la piel es un buen marcador para ver la perfusión en shock. Y esto se pone aún más entretenido porque el profesor Max Harry Weil trató de relacionar la temperatura del ortejo mayor del pie, es decir, el dedo gordo, con otros parámetros de circulación. Y ustedes ven que en este paciente, al lado de la izquierda, es un paciente que tuvo un infarto al miocardio, que primero tuvo una mejoría y después se deterioró. Y ustedes ven como el índice cardíaco se correlacionaba directamente con la temperatura del ortejo mayor y también con la caída del lactato. A la derecha, un paciente que se recuperó de una sobredosis de droga, aumentaba su gasto cardíaco, aumentaba su temperatura del ortejo y disminuía su lactato. Y él en un gráfico de correlación a la derecha ve que a mayor temperatura del ortejo mayor, mayor índice cardíaco. Entonces ya con hallazgos clínicos bien básicos nos podemos dar cuenta que se correlacionan al menos a nivel macro. Algo parecido describía el doctor Kaplan en los pacientes con trauma, el cual él decía que hay que partir con un análisis subjetivo sobre la temperatura de la piel en los pacientes que están hipoperfundidos en la unidad de cuidado intensivo. Y lo que hacía era solamente lo que hacemos en la mañana con nuestros pacientes, entrar, ver cómo se llaman, saludarlos por su nombre, y lo que hago yo, les toco las manos y toco los pies. Y ahí me doy cuenta si que están fríos o están tibios. Vean que en la tabla 1 no hubo diferencias grandes entre los pacientes que estaban fríos y tibios con respecto a la frecuencia cardíaca, el volumen, presión sistólica, diastólica, hemoglobina, etc. Sin embargo, hubo una diferencia significativa entre los indicadores de gasto cardíaco, índice cardíaco, y lactato y saturación venosa central, diciéndonos de que probablemente la temperatura o la diferencia de temperatura también tiene que ver con la macrohemodinamia. Un poco más avanzado en el tiempo, los trabajos del doctor Aid Outfela en Francia, trató de que esto, que es el moteo, esta piel marmoreada que encontramos en los pacientes graves, la identificó, la trató de cuantificar y lo habló como un Mottling score. Y en él relacionó, le dio un cierto puntaje a la área en la cual él encontraba estas zonas de hipoperfusión. En valor de 1, le designó como el valor del tamaño de una moneda dentro de la rodilla, en valor de 2, la rodilla completa, y así 1/3, 2/3 y la pierna, una pierna completa. Y esto está correlacionado con la mortalidad de los pacientes críticos. Es decir, aquel paciente que luego de ingresar a una UCI ya a las 6 horas tenía un score de Mottling de 0 o de 1 punto, es decir, solamente en la rodilla, tenía una sobrevida por sobre el 80% de los 3 días. Sin embargo, aquellos pacientes en el cual se trataba el shock séptico y tenían a los 6 horas un score de 4 o 5 puntos, probablemente la sobrevida era bajo el 20%. Además de la sobrevida, esto se asoció al débito urinario, en el cual mayores puntajes de Mottling se asocian a disminución del débito urinario, a un aumento del lactato arterial y también a un aumento de las disfunciones orgánicas medidas por score de SOFA. Poca relación, sí, asociado al índice cardíaco en este caso. O sea, probablemente es algo que ya también obedece a estructuras que son macro, como lo que veíamos con los trabajos de Max Harry Weil, y también microcirculación, en este caso difusión orgánica, diuresis y trastornos del lactato. Este es el gene capilar. Pocas veces un signo tan sencillo puede dar tanta información. Creo que esto es un video tuyo, Daniel, en el cual lo que se hacía es comprimir el dedo con una cápsula de muestra de laboratorio y se comprimía por 10 segundos y luego de 10 segundos que se blanqueara, se soltaba y se cronometraba el tiempo que tenía hasta normalizar su gene capilar. Y si no alcanzamos a ver el video, ustedes ven la evolución del color y cómo se normaliza el color de la piel. Esta medición de gene capilar en la cual los equipos hemos tratado de ir estandarizando, se asocian también a marcadores de resistencia en órganos viscerales del lecho esplácnico. Es decir, medido una medición indirecta sobre la resistencia al flujo que tienen los órganos intraabdominales. Ustedes ven que a medida que aumenta el tiempo de relleno capilar en el hígado, en vasos, en riñones e intestinos, al menos hay una tendencia a aumentar el índice de pulsatilidad, hablándonos de que probablemente el tiempo del relleno capilar también se asocia a estructuras intraabdominales. O sea que no es tan solo la piel lo que nos informa, sino que también órganos perfundidos dentro de la cavidad abdominal. Aquí hay una larga historia detrás, pero para hacerla una larga historia un poco más corta, este es el fin o
o el inicio de una gran línea de estudio con respecto al higiene capilar en un trabajo realizado en Latinoamérica y dirigido por el doctor Glenn Hernández, en el cual lo que se hizo fue comparar pacientes en shock séptico por perfusión periférica, es decir, higiene capilar como lo vimos estandarizado en un momento, versus como nos indican actualmente las guías de sobreviviendo a la sepsia, en la cual nos dicen que tenemos que reanimar los pacientes para que disminuyan su lactato en un 20% cada 2 horas o se normalicen. Y lo que se encontró en este trabajo es que hubo una diferencia de mortalidad entre un 43,4% en aquellos reanimados por, como nos dicen las guías, según lactato, y de un 35% de los pacientes que se reanimaron hasta que se normalizara el higiene capilar. No se logró un valor estadístico en este trabajo, menos como 8,5% en una P de 0.06, pero análisis bayesianos posteriores apoyan esta idea de que los pacientes que son reanimados hasta que el higiene capilar se normalice tienen una mejor sobrevida versus los pacientes que se reaniman hasta que el lactato se normalice o disminuya. Eso son parte de los parámetros de perfusión. Ahora vamos a ver los exámenes de laboratorio que más comúnmente se usan, la saturación venosa central, el delta CO2 y el lactato. La saturación venosa central es un parámetro de laboratorio que es bastante interesante, pero a su vez es bastante complejo. Y en realidad lo que es la sumatoria de todos los consumos de oxígeno que se presentan a los diversos órganos de la economía. Ustedes ven, por ejemplo, el consumo de oxígeno de la vena renal aquí abajo es bastante bajo, por lo tanto la vena renal tiene una saturación de 81%. El seno coronario, ustedes ven el trabajo del miocardio altísimo, por lo tanto su consumo de oxígeno alto, y tiene una saturación venosa de un 37%. Bueno, entonces el promedio de todas estas saturaciones desembocan finalmente en la arteria pulmonar con un valor de alrededor de un 70%. Es decir, mientras si es que aumentase la extracción de oxígeno en alguno de los órganos de la economía, la saturación venosa debiera tender a disminuir. Recordemos que en este gráfico de transporte y consumo de oxígeno, el transporte iba disminuyendo hasta un punto de 2 crítico. Pero el consumo de oxígeno se mantenía normal porque lo que pasaba es que la extracción de oxígeno iba en aumento. Y como se aumenta la extracción de oxígeno, entonces la saturación venosa de oxígeno va bajando. Y esa es como la relación que teóricamente uno trata de buscar. Sin embargo, ¿de dónde se obtiene o cuáles son los determinantes de la saturación venosa central de oxígeno o la saturación venosa mixta? Esto parte desde las fórmulas de consumo de oxígeno. La idea no es enredarlos con las fórmulas, pero si uno despeja todo esto que estamos viendo aquí, tiene que finalmente la saturación venosa de oxígeno depende de la saturación arterial de oxígeno, es decir, la cantidad, cómo esté saturando la sangre en general, depende del consumo de oxígeno, que es el VO2 que está ahí arriba, y depende del transporte de oxígeno. Entonces, cada vez que veamos un número de la saturación venosa central aquí arriba, debemos considerar no tan solo el gasto cardíaco, sino que también cómo está mi saturación arterial, es decir, si el paciente está con una neumonía y está saturando 89, es esperable que la saturación venosa de oxígeno esté bajo porque la saturación está baja. Si el paciente tiene una hemoglobina de 7 puntos, es probable que la saturación venosa de oxígeno esté disminuida porque en este caso alteraría la fórmula. Entonces, hay que considerar la saturación arterial, el consumo de oxígeno, el índice cardíaco y la hemoglobina para poder entender la saturación venosa de oxígeno como un sello global entre transporte y consumo. La saturación venosa de oxígeno fue ocupada con gran alevosía desde el año 2001 por el trabajo de Rivers, en el cual él reanimaba pacientes con shock séptico basado en la presión venosa central, en el uso de la presión arterial, y los reanimaba hasta que la saturación venosa central de oxígeno subiera del 70%. Sin embargo, análisis posteriores realizados en 2014, el ARISE, el PROCESS y el PROMISE mostraron de que la reanimación basada entre este proceso de reanimar al paciente hasta que lograra una PVC de X valor, una PAM de X valor, una saturación venosa de oxígeno sobre el 70%, no tenía diferencia en la mortalidad. Ustedes ven la mortalidad hospitalaria en el PROCESS, fue 21 versus 19, en el ARISE 15 versus 15, en el PROMISE 25 versus 25, y en el trabajo de Rivers la mortalidad era 30 versus 46%. Esto en parte se explica porque los pacientes que eligió el doctor Rivers eran pacientes manejados en un hospital de Detroit, en el cual llegaban con saturaciones venosas muy, muy bajas. Probablemente estos pacientes llegaban con una saturación venosa central de alrededor del 45%, que fue bastante distinto a lo que encontraron
en el proceso, la raíz y el promise, en los cuales los pacientes con shock séptico probablemente ya tenían algo de reanimación previa y tenían una saturación venosa central sobre el 70%, que es lo que normalmente se ve en los pacientes críticos hoy en día. Esta es la otra variable que nosotros podemos ocupar fácilmente y es la diferencia entre el CO2 en la arteria, tomo una línea arterial, y el CO2 que se obtiene desde un catéter venoso central, conocido como delta CO2, gap de CO2 o triangulito de CO2. Esto aparece en los hallazgos del año 84 en un estudio en cerdos y en el año 85 en unos pacientes. Ustedes ven que el doctor Max Arribal también está dentro de esto. Y en este caso, 7 pacientes críticos con shock en el momento de preparo tenían un delta CO2 elevado, pero pequeño en comparación en el paro. Preparo tenían una delta CO2, es decir, entre la arteria y la vena, de 11 milímetros de mercurio, pero durante el paro, o sea, al minuto en que caía en el paro, este delta CO2 aumentaba hacia 27. Entonces, esto es lo que llamó la atención, es que el delta CO2 era un gran marcador del flujo global. Posteriormente, el doctor Jean-Louis Teboul publica el hecho de que si estos pacientes eran pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en el gráfico a la izquierda ustedes ven las dosis de dobutamina, un inótropo, y la dosis de un índice cardíaco. Entonces, lo que él fue haciendo fue aumentando las dosis de dobutamina y pasó lo esperable, es que el gasto cardíaco fue aumentando. Y como ustedes ven en el gráfico de al lado, a medida que aumentaba las dosis de dobutamina, o sea, que aumentaba el gasto cardíaco, iba disminuyendo el delta CO2, pero al menos hasta un punto. Entonces, la idea que aparece aquí es que el delta CO2 es un marcador global del gasto cardíaco, pero hasta cierto punto. Entonces, lo que trató de explicar aquí es que el delta CO2 refleja la relación entre demanda y consumo de oxígeno en humanos. Es decir, el delta CO2 nos puede indicar cómo está el macroflujo en resumen, pero cuando el macroflujo ya está normalizado, podría tal vez darnos algunas señales sobre el microflujo. De hecho, el doctor Ospina Tascón, que algunos de ustedes deben conocer, de Colombia, lo que hizo análisis en pacientes en shock séptico, analizó el delta CO2 que se mantenía en pacientes que ya tenían un lactato hacia la normalización y estaban bien reanimados. Lo que vio él es que si en paciente que veamos el gráfico a la izquierda, en el cual se ve la sobrevía acumulada. En lo que ve él, en la LL significa que el delta CO2 estaba bajo y se mantuvo bajo después de las 6 horas. El HL significa high-low, que estaba alto, o sea, un delta CO2 mayor a 6, y a las 6 horas este delta CO2 bajaba. Estos pacientes tenían una sobrevida sobre el 70%. Sin embargo, los pacientes reanimados en shock séptico, pero que el delta CO2 empeoraba, es decir, pasaba de bajo a alto, o se mantuvo siempre sobre 6, es decir, HH, high, la sobrevida acumulada era de un 40%. Entonces, que se mantenga el delta CO2 alterado, a pesar de que los pacientes estaban reanimados por saturación venosa central y por lactato a la baja, si tenían el delta CO2 aumentado a las 6 horas, aumentaba la mortalidad. Y esto también se reflejaba en el hecho de la disfunción orgánica medido por score de SOFA al día 3. Es decir, en las primeras 6 horas, si el delta CO2 se mantenía alto, la disfunción orgánica era mayor que si a las 6 horas el delta CO2 permanecía bajo. Y esto fue independiente del gasto cardíaco. Es decir, en estos pacientes que ya estaban reanimados, independiente del gasto cardíaco, ustedes ven aquí que podría haber habido cualquier gasto cardíaco y el delta CO2 no tenía ninguna correlación con esto. O sea, independiente del gasto cardíaco, cuando el paciente ya está reanimado, si el delta CO2 se mantiene alto, bueno, probablemente lo que no hay que hacer es no aumentar el gasto cardíaco, sino que probablemente se trata de un problema de la microcirculación, que fue el motivo del estudio siguiente que hizo el doctor Ospina, en el cual él trata de ver si existe una correlación entre alteraciones microcirculatorias medidas por unos sistemas para medir microcirculación sublingual y el delta CO2. Y ustedes ven en el gráfico a la izquierda que existe una bastante buena correlación entre los vasos perfundidos medidos por microcirculación, como la imagen que se ve ahí arriba, es decir, a mayor vasos perfundidos, más bajo está el delta CO2. Y esto tampoco hubo relación con el gasto cardíaco. Es decir, cuando el paciente ya está reanimado y el gasto cardíaco está adecuado o está alto, entre comillas, la reanimación, si el delta CO2 se mantiene alto, probablemente obedece no a variables macrocirculatorias, sino probablemente alteraciones en la microcirculación, en este caso medidos por MFI. Así que el delta CO2 nos puede
ayudar a un nivel macro, pero si el macro está corregido, probablemente es la microcirculación la que está alterada. Y finalmente el lactato, esta molécula que tiene muchas controversias. Si nosotros viésemos la respiración celular aeróbica, la glucosa debiera pasar a piruvato, luego se oxida el piruvato, entra el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa y se generarían alrededor de 34, 36, 38 ATP. Sin embargo, si es que no hay oxígeno, la glucosa va a pasar a piruvato, y luego el piruvato, como el piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs y generar 36, 38 ATP, lo que hace es desviarse su producción hacia lactato. Y el lactato lo que permite es recuperar marcadores, moléculas que transportan electrones y puede producir 2 ATP. Como ustedes ven, la producción de ATP es en un estado en el cual no hay oxígeno anaerobio es bastante menor, 2 ATP versus los 34, 36, 38 ATP que funcionan cuando existe oxígeno. Pero este proceso se puede amplificar muchas veces, incluso hasta 1000 veces, lo que puede aumentar el ATP, pero con un alto consumo de glucosa y con una producción de ATP por molécula de glucosa mucho más baja. Entonces, el lactato siempre se ha utilizado como un marcador de que existe algún metabolismo que es independiente de oxígeno. ¿Es necesario medir el lactato? Esto se presentaron este equipo chileno, un grupo chileno de cuidados intensivos de la Católica, en las cuales hasta el año 2001 la definición de shock séptico no incluía el lactato dentro de su definición. Y ellos entonces eran pacientes que estaban infectados con uso de droga vasoactiva. Y ellos lo que hicieron es ver si es que estos pacientes que tenían esta hipotensión persistente asociada a sepsis, si tenían el lactato elevado, la mortalidad era de un 43%, y si tenían un lactato, entre comillas, normal, bajo 2,5, la mortalidad es de 8%. Esto es lo que nos dice este trabajo, es que es necesario medir el lactato para diagnosticar el shock, le da el sello de gravedad. Ahora, ¿debemos usar el lactato como una meta de reanimación? Esto ya es más controversial. De hecho, esto es parte de una editorial en la cual el doctor Baker, Daniel de Baker y el doctor Hernández no están seguros si es que el lactato debiera utilizarse como una guía de reanimación. Lo que quiere decir este gráfico es que el nivel de lactato primero disminuye rápidamente las primeras 6 horas, y en este momento es cuando se mejoran los otros marcadores de flujo que hemos visto, la saturación venosa central, el delta CO2 y el IN capilar. Una vez que estos 3 mosqueteros, como le llama el doctor Hernández, se mejoran, probablemente la disminución del lactato no tenga mucho sentido. Es decir, yo no tengo que perseguir la normalización de este lactato para poder decir de que mi reanimación está siendo adecuada. Probablemente cuando los parámetros de perfusión están normales y el lactato sigue elevado, esto obedece a otras circunstancias que mantienen el lactato elevado, pero no a hipoxia tisular verdadera. Así que esto es más o menos lo que se ha venido haciendo acá desde mucho tiempo atrás, pero en general lo que se hace es que si está el lactato persistentemente elevado, lo que hacemos es evaluar estos marcadores de perfusión, el IN capilar, el delta CO2 y la saturación venosa central. Probablemente más potente el IN capilar. Si está todo normal, entonces este es un lactato que está elevado, pero no es hipóxico. Entonces aquí probablemente obedece a el metabolismo aumentado, a disfunción hepática, disfunción renal, a hiperadrenergia, que mantiene el lactato elevado, pero no es hipóxico. Por otra parte, si tenemos un lactato elevado, pero el IN capilar está prolongado, el delta CO2 está por sobre los 6 milímetros de mercurio, entonces consideramos que probablemente este lactato se trata de un lactato en un contexto hipóxico. Y ahí lo que hay que hacer es evaluar nuevamente el transporte y consumo de oxígeno, y si es que podemos optimizar el transporte de oxígeno, principalmente aumentando el gasto cardíaco, deberíamos hacerlo. Así que como mensajes finales, lo primero que les quiero decir es que es posible evaluar el shock con un análisis clínico seriado. El análisis clínico, el examen físico nos da mucha información. Se asocia a disfunción orgánica, se asocia a mortalidad, e incluso se puede utilizar como una meta de reanimación. Por otra parte, los estudios de laboratorio permiten conocer en globo la relación entre transporte y consumo de oxígeno y el flujo, así que nos pueden servir para evaluar la respuesta a las intervenciones clínicas que hemos ido haciendo. El lactato hay que medirlo en cuanto se pueda, porque es un potente marcador de gravedad en el shock séptico. Es distinto un paciente con vasoactivos con lactato normal versus un paciente con vasoactivos con lactato elevado. Ahora, su aumento no necesariamente corresponde a una hipoxia tisular, y su clearance, su aclaramiento o su disminución depende de muchos otros factores que son diferentes a la restitución del flujo. Y finalmente, una estrategia basada en la normalización del IN capilar
permitiría de alguna manera detener la renovación con volumen precozmente y así evitar la intensidad del tratamiento, las disfunciones orgánicas y la mortalidad. Bueno, muchas gracias. Este es mi mail. Si tienen alguna duda, me pueden escribir o lo pueden hacer ahora por el chat. Más adelante nos vamos a dar un tiempo para contestar las preguntas. Espero que les haya servido. Más adelante van a tener esta presentación para que la puedan repasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Excelente charla. Ahora continuamos Gracias. con Daniela Eisen. Ella es médica residente de cuidados críticos del Hospital de la Universidad de Chile y de la clínica alemana. Y nos va a hablar sobre manejo hemodinámico del paciente COVID-19, cómo optimizar la perfusión tisular con fluidos. Adelante, Daniela. Activa tu micro, por favor. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bueno, Jefa. hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Eisen, yo soy ¿Ya lo has médico puesto? y fellow de cardiología, residente de la unidad de cuidados intensivos de la Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y les voy a hablar hoy día un poco sobre monitoreo hemodinámico del paciente crítico y con un énfasis especial al final en predictores de respuesta al fluido. Yo no había visto la charla del doctor Pavea, así que en las primeras diapositivas nos vamos a topar un poco, pero entonces, a modo de introducción, el shock lo definimos como una forma generalizada de falla circulatoria que va a determinar riesgo vital y porque está asociada a la inadecuada utilización del oxígeno por las células. En términos más fisiopatológicos, podemos entender el shock como el fenómeno de disoxia, como cuando existe un desbalance entre el aporte y la entrega de oxígeno a los tejidos. Eso va a generar la disoxia tisular y esa sería un poco una definición quizás menos operacional, pero más fisiopatológica del shock y que es importante entenderla para saber qué es lo que yo quiero monitorizar. Cuando yo hago monitorización hemodinámica, ¿a qué me refiero? A monitorizar si es que la circulación está cumpliendo su tarea de entregar el oxígeno a los tejidos realmente. Se cumple el objetivo del balance entre el DO2, la entrega de oxígeno, y el VO2, el consumo. Si es que este no se cumple, entonces, ¿cuál es el problema? Tengo que establecer el diagnóstico de por qué no se está cumpliendo y eso me va a guiar la terapia. Y una vez que yo establecí la terapia, tengo que volver a revisar si es que el objetivo se cumplió o no. Entonces, ¿cómo voy a monitorizar? Y aquí es la parte que quizás nos vamos a topar un poco, pero voy a hablarlo de forma mucho más breve. La monitorización clínica es muy significativa, como decía el doctor recientemente, el moteado, algo que vamos a ver a la inspección solamente del paciente, no requiere demasiado tiempo, se puede estratificar y eso se asocia a los desenlaces del paciente. Y el higiene capilar, como también nombramos, es muy significativo para monitorizar si es que realmente hay hipoperfusión tisular o no. Elementos de laboratorio también van a ser significativos porque se pueden alterar incluso a veces de forma más precoz que la clínica. El lactato es un marcador de hipoxia tisular. En algunos escenarios, como muy bien decía el doctor, también puede elevarse, por ejemplo, en hiperadrenergia o por glicólisis aeróbica, no necesariamente siempre anaeróbica, pero cuando yo recibo un paciente, especialmente en el contexto de la sepsis, siempre tengo que sospechar, por lo menos de forma inicial, que pueda ser por hipoxia tisular. Por alteración del clearance hepático también puede ocurrir, pero es menos frecuente. De hecho, nosotros tenemos los pacientes en listas de espera de trasplante hepático a veces con lactatos normales, ¿no es cierto? La elevación del lactato en etapas iniciales se asocia a peores desenlaces. En los pacientes, efectivamente, pacientes con droga vasoactiva y láctico legado versus no, el desenlace a largo plazo no es el mismo, y las estrategias dirigidas a la corrección de sí se asocian a mayor sobrevida, y eso es lo que orienta en el fondo las guías ya desde
el año 2010, en este estudio de Jensen, se mostró en 350 pacientes con niveles de lactato elevados que la estrategia dirigida a corregir el lactato, de bajarlo un 20% cada 2 horas, en el fondo, en las primeras horas, las primeras 8 horas, sí se asocia con una reducción absoluta de la mortalidad. Entonces, por lo menos en etapas iniciales, ya después ocurre más lo que hablaba recientemente el doctor, pero por lo menos en etapas iniciales sí es y es relevante corregirlo. La saturación venosa central, entonces, como también hablábamos, operacionalmente alude a la diferencia entre el contenido arterial y venoso de oxígeno, y cuando llegamos a este punto que mencionábamos del DO2 crítico, antes de llegar a este punto, en el fondo, cuando todavía el consumo de oxígeno se logra mantener pese a disminución del aporte, es a expensas de aumento de la extracción. Y entonces cuando aumenta la extracción, yo puedo pesquisar a este paciente de forma más precoz por una disminución de la saturación venosa central o mixta, en el fondo, antes que aparezca signos de hipoperfusión tisular. Podría ser algún elemento un poco más precoz, ¿no es cierto? Y el delta CO2 se ha establecido más como un marcador de flujo en etapas iniciales, pues alude a la eficiencia del gasto cardíaco para satisfacer las demandas metabólicas o el metabolismo oxidativo de los tejidos. Y en estos estudios iniciales de Vallée, un estudio francés, el delta CO2 elevado en etapas iniciales se asociaba con menores índices cardíacos y con peores desenlaces a mayor SOFA, por ejemplo, a 24 horas, por ejemplo. Entonces, todos estos marcadores me van a ayudar a monitorizar si hay o no elementos de hipoperfusión y disoxia en los pacientes, pero después yo tengo que orientar mi terapia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo oriento la terapia? A través de tratar de diferenciar qué tipo de shock tiene mi paciente, porque no todos los pacientes van a requerir el mismo tipo de intervención. Van a haber pacientes que van a tener claramente hipovolemia, por ejemplo, y van a requerir fluidos o aporte de hemoderivados. Van a haber pacientes que van a tener alteraciones de la microcirculación o incluso falla cardíaca y van a necesitar inótropo. Entonces, tengo que tratar de ver, establecer el diagnóstico y en función, que a veces se van a sobreponer, ¿no es cierto? Y así guiar la terapia. Y para eso hay distintos sistemas de monitorización, algunos más o menos invasivos, ¿no es cierto?, desde el catéter de arteria pulmonar, que es de los más antiguos en el fondo y más invasivos, que a través de la medición de presiones me permite tratar de establecer parámetros de precarga y poscarga, y otros quizás un poco más modernos, como que ocupan, como el PAICO, que es de lo que más tenemos disponible, pero que ocupan el análisis de la curva del contorno de pulso para también tratar de establecer gasto cardíaco y elementos de precarga. Sin embargo, cada vez más el manejo del paciente crítico está orientado a ocupar métodos menos invasivos, y de hecho la ecocardiografía se ha ido tornando como uno de los sistemas de monitorización que más prevalecen y que más se recomiendan en las unidades de pacientes críticos. Tiene muchos pros, como que es no invasivo, que se puede hacer al lado de la cama de los pacientes, que además sirve para apoyar en procedimientos, que es seguro, y me entrega además información anatómica y funcional. Y también tiene otros contras, como que no es continuo, como que es operador dependiente, que eso yo diría que es lo más significativo, y paciente dependiente en el sentido de que van a haber pacientes que no nos van a permitir o se nos va a dificultar un poco más la realización de una buena ecocardiografía, como pacientes muy obesos que vamos a tener alteraciones en la ventana, pacientes cardioperados, por ejemplo, u otras cirugías que tampoco me permitan acceder a una muy buena ventana, deformaciones torácicas o enfisemas. Sin embargo, el ecocardiograma me permite establecer la diferencia de estos tipos de shock y guiar la terapia de reanimación hacia lo que realmente necesita el paciente, a través de cosas tan sencillas como descartar taponamiento, analizar la función del ventrículo izquierdo, evaluar la respuesta a fluido y analizar también la función del ventrículo derecho. En una ecoscopía de pocos minutos, con algún grado de experiencia, incluso en prono se puede... y esto, por ejemplo,
ejemplo, acá les voy a mostrar un ejemplo que tenemos de pacientes en UCI, que por lo tanto obviamente no tienen necesariamente las mejores ventanas. Estas son distintas respuestas a la sepsis. A la izquierda una respuesta hiperdinamica que sin necesidad de calcularle la fracción de eyección, nosotros claramente vemos que ese ventrículo se contrae con mucha fuerza, ¿no es cierto?, que incluso tiene las kissing walls, la que se topan casi las paredes del ventrículo en sístole. En el centro una respuesta muy hipodinámica, esto es un paciente que incluso tiene algunas, bueno, alteraciones segmentarias de la contractilidad y paredes adelgazadas, pero claramente no hay que ser ecocardiografista para darnos cuenta que el paciente de la izquierda no necesita inótropos, por ejemplo, versus el paciente del centro. Y también podemos ver falla derecha, que es algo que, bueno, estamos estudiando nosotros en este momento en los pacientes especialmente con distrés grave, y en estos tiempos de coronavirus y la frecuencia del tromboembolismo pulmonar en estos pacientes, se hace cada vez más importante analizar la función del ventrículo derecho y la dilatación de sus cavidades. Entonces, el ecocardiograma es solamente con una visión global me va a permitir tener mucha información, pero también me permite, de manera no invasiva, hacer un cálculo del gasto cardíaco, a través de esto que es la distancia, tratar de calcular la distancia latido. ¿Qué significa esto? Acá esto es una imagen de un eje parasternal, una ventana parasternal en un eje largo, y en el fondo lo que yo trato de estimar es que si un corazón se contrae más fuerte, por aquí se va a contraer y va a salir toda la sangre, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y sale la sangre hacia la aorta, y va a salir toda la sangre. Si el corazón se contrae más fuerte, va a salir, por cada latido va a salir más volumen sistólico. Por lo tanto, si yo trato de dibujar un cilindro o una columna de sangre de hasta dónde llegan los glóbulos rojos con cada latido, si es que tiene más fuerza el ventrículo, va a ser más lejos, este cilindro va a tener una altura mayor. Y por lo tanto, si yo calculo el volumen de este cilindro, voy a estar estimando en el fondo el volumen sistólico en cada latido del paciente, y si eso yo lo multiplico por la frecuencia cardíaca, voy a obtener el gasto cardíaco. ¿Y cómo se hace eso? Calculando el volumen del cilindro, que es el área de la base, que es en relación al diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por la altura que se establece al medir la integral de la curva de flujo en el Doppler pulsado en una ventana de apical de 5 cámaras. Entonces esto en el fondo lo que me va a permitir es hacer el cálculo mediante ecocardiografía y no invasiva del volumen sistólico. Y es importante esto porque también lo vamos a ver, este VTI, que es la integral de esta curva de flujo, es importante porque la vamos a ocupar como un predictor de respuesta a fluidos. Entonces por eso se las menciono. Hay obviamente algunas consideraciones técnicas que siempre hay que tener cuando uno hace estos cálculos de los pacientes, como por ejemplo, siempre medirlo sobre el punto de aliasing en el eco, y ojalá tratar de usar siempre el mismo diámetro de tracto salida con el paciente, porque eso no varía de un día a otro, para no hacer falsos cambios del gasto cardíaco en un paciente de un día a otro. Y esto ha sido un elemento que está validado, se ha comparado en este estudio del Critical Care por el doctor Mercado, que es parte de nuestro grupo, en que se comparó el gasto cardíaco medido por ecocardiografía versus los parámetros gold standard original, que era por el catéter de Swan-Ganz, y la correlación es adecuada, entonces se ha establecido como un parámetro que podemos utilizar. Y entonces cuando yo establezco el diagnóstico de shock y de hipoperfusión tisular en mi paciente, y logro establecer cuál de todos los mecanismos y qué terapia es la que requiere, una de esas terapias es los fluidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿requiere o no requiere fluidos mi paciente? ¿Cómo puedo evaluar eso? ¿Y cuándo y cuánto? ¿Ya? ¿Por qué se aportan fluidos en el shock? Porque si yo favorezco el retorno venoso, voy a mejorar el gasto cardíaco, ahora vamos a ver por qué, y eso me debería permitir corregir la hipoperfusión. Pero eso es importante, porque entonces yo tengo que realmente tener un paciente hipoperfundido, no necesariamente un paciente que no tiene evidencias de hipoperfusión tisular, no necesariamente requiere fluidos, ¿ya? De hecho,
¿Cuántos pacientes en estado de shock responden a fluidos aumentando el volumen sistólico? Es como tirar una moneda, el 50%. En este estudio que se evaluó, es un metaanálisis de distintos estudios en el fondo, donde se evaluó la respuesta a fluidos, distintos tipos de fluidos y distintos volúmenes infundidos, y se definía respuesta por variación del gasto cardíaco o del stroke volume, y la tasa de respuesta aproximadamente de pacientes en shock es del 50%, o sea, no todos los pacientes necesariamente requieren fluido. Entonces, lo que yo necesito tratar de establecer es cuándo lo va a requerir, qué paciente y cuánto, hasta cuándo le voy a seguir poniendo fluido. Entonces, las presiones de llenado han sido parámetros que han sido utilizados durante mucho tiempo como predictores, pero que en realidad no son buenos en predecir la respuesta a fluidos. Ya desde 1998 se ve en este estudio de Magner que aquí la PRA es la presión del right atrium, de la aurícula derecha, que en el fondo habla de la PVC, y la correlación de la PVC basal con cambios en el stroke volume, la verdad es que no es muy buena. Obviamente con PVC es muy elevada, el desafío de fluidos no se correlaciona con mejoría en el stroke volume, y PVC es muy baja, sí, un poco, pero la verdad es que la dispersión es bastante, un poquito mejor. Tampoco es un buen predictor, entonces tenemos que dejar de utilizar estos elementos como predictores y pasar a utilizar predictores dinámicos. ¿Y a qué me refiero con eso? Esta es la clásica curva de Starling, ¿no es cierto?, en que nosotros recordamos que el corazón, en la medida en que yo le voy aumentando la precarga, en un corazón normal, en la medida en que yo voy aumentando la precarga, el corazón se va a contraer con más fuerza y va a aumentar el stroke volume. ¿De dónde viene esto? De la sobreposición de los sarcómeros, ¿no es cierto? Entonces, en una etapa inicial, yo voy a lograr una mejor sobreposición y voy a lograr mejor fuerza contráctil y por lo tanto aumentar el stroke volume. Pero eso llega a un punto, a un plató, en el cual por mucho que yo le siga dando fluidos al paciente, aumentar el stroke volume. Entonces, lo relevante es que yo sea capaz de identificar cuándo mi paciente está en esta etapa inicial de la curva y cuándo mi paciente está en esta etapa posterior, porque en esta etapa ya no va a ser necesario administrarle más fluido. Entonces, ¿puedo predecir esta respuesta? ¿Cómo puedo saber? Sí, hay predictores de respuesta a fluido, que son en el fondo parámetros que me permiten establecer que si yo le pongo fluido a un paciente, su volumen sistólico va a aumentar entre un 10 a un 15%. Y para eso hay muchos parámetros que se utilizan. El más frecuentemente utilizado es la variación de la presión de pulso o del stroke volume. ¿Y en qué se basa ese parámetro? Es en la interacción cardiopulmonar. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo un paciente en ventilación mecánica, con ventilación a presión positiva, lo que yo voy a hacer es que con cada inspiración la presión pleural, la presión intratorácica va a aumentar, la presión pleural va a aumentar, y eso va a generar una disminución del retorno venoso hacia el ventrículo derecho, con aumento también de la poscarga del ventrículo derecho por aumento de, en el fondo, de la presión a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares, ¿no es cierto? Y por otro lado, va a generarse esto se transmite, la disminución de la precarga en el derecho al lado del izquierdo, y también hay una disminución, eso sí, la poscarga del ventrículo izquierdo, que no vamos a tocar eso ahora tanto, pero es uno de los elementos por los cuales se utiliza la presión positiva, por ejemplo, en manejo de falla cardíaca, el BiPAP, por ejemplo, en manejo de falla cardíaca, pero es porque básicamente esto ayudaría un poco a la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo. Entonces, esto es muy relevante, y ¿por qué? Como vemos en este resumen, entonces el aumento de la presión pleural disminuye la precarga del ventrículo derecho, disminuye el volumen eyectivo del derecho, y eso se traslada, en el fondo se traslada. Por otro lado, disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, y el aumento de la presión transpulmonar aumenta la poscarga del ventrículo derecho, por lo que habíamos hablado, pero también por un fenómeno de squeezing, de estrujar los vasos pulmonares, va a ayudar un poco también en aumentar la precarga del izquierdo. ¿Por qué esto es relevante? Porque si yo logro entender eso, entonces voy a lograr entender cómo ocurre este fenómeno.
que es que cuando está el paciente ventilado en ventilación mecánica, en el momento que ocurre la inspiración, el aumento de la presión pleural y la disminución del retorno venoso, eso se va a traducir en, cuando el paciente está en una fase inicial de la curva en que el ventrículo es dependiente de precarga, se va a traducir, como disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga del derecho y del izquierdo, se va a traducir en una disminución del stroke volume y por consecuente también de la presión de pulso. Y después, en expiración, este fenómeno regresa y vemos que el latido vuelve a empezar a aumentar. ¿Por qué me sirve esto? Porque entonces, en esta etapa inicial, yo voy a ver que hay una variación, como se ve aquí en la curva, de la línea arterial, de la presión de pulso y del stroke volume, versus en esta etapa final en que el ventrículo ya no es dependiente de precarga, ya no es relevante en el fondo y no van a haber cambios significativos con la inspiración o expiración. Entonces, esto se validó como un predictor de respuesta fluida, es decir, bueno, si yo veo que aquí está variando la presión de pulso, entonces eso se puede traducir con que estoy en esta fase de la curva y que por lo tanto mi paciente sí requiere fluido hasta que llegue acá y ahora ya no voy a tener que administrarle más. Y en el estudio de Michard del año 2000 se validó esto es un estudio que se hizo en pabellón en pacientes ventilados, en ritmo regular, porque es muy importante que en el fondo las arritmias, la fibrilación auricular o la extrasistolía muy frecuente por fenómenos de potenciación extrasistólica puede alterar este parámetro, entonces es importante que estén los pacientes en ritmo regular y tiene ciertos requisitos, en el fondo bajo ventilación mecánica con esos parámetros. Se validó que cuando tenían una variación de la presión de pulso de más del 13%, el 100% de los pacientes eran respondedores. ¿Qué significa eso? Que, que en el fondo se hacía un desafío con fluido y se veía que efectivamente aumentaba el gasto cardíaco, ¿ya? Y se comparó eso en esta curva con otros elementos como por ejemplo la presión de arteria pulmonar o la PDC o la variación de la presión sistólica y no tenían tan buena correlación como sí lo tenía el delta PP. Entonces es un elemento bastante significativo. Menos de 9, la verdad es que la mayoría son no respondedores y entre 9 y 13 es como 50%, entonces va a depender un poco más del juicio del clínico. Hay otros predictores que pueden utilizarse como la elevación de extremidades inferiores, que es bastante útil en pacientes de ventilación espontánea, porque el que hablábamos recientemente no se puede, es un requisito que el paciente esté en ventilación mecánica. Pero en ventilación espontánea yo puedo elevarle las extremidades inferiores a mi paciente 45 grados y eso se va a traducir en el fondo en un aumento del retorno venoso, se dice aproximadamente 300 ml por paso de la sangre del compartimento no estresado al compartimento estresado. Y esto en el fondo lo que yo tengo que ver es que si eso se traduce o no en un aumento del gasto cardíaco, que puedo medirlo con eco, por ejemplo, que es lo que más sensibilidad tiene, o también podría extrapolarlo viendo si aumenta un 10% la presión de pulso. Y eso también me podría servir como un predictor de si es que mi paciente va a responder o no a fluidos. Y se ha estudiado en el fondo en varios escenarios y se ha visto que si bien la sensibilidad no es muy buena, la especificidad de este parámetro es bastante adecuado. Y otro elemento que puedo ocupar como un predictor de respuesta a fluidos es si hay hacer mini pruebas de fluido, o sea, yo poner una pequeña alícuota de 250 o de 100 ml, por ejemplo, de fluido, y ver si es que mejora el volumen sistólico. Aquí en este ejemplo está medido por ecocardiografía, ¿no es cierto?, en el BTI del tracto de salida, y eso también es un elemento que de hecho es lo que nosotros más utilizamos y que puede ser utilizado en ventilación espontánea también, como para predecir respuesta a fluido. Con respecto a la vena cava inferior, la verdad es que este es un parámetro que depende. El concepto también tiene que ver con la interacción cardiopulmonar. La inspiración espontánea, en inspiración espontánea, la presión negativa intratorácica aumenta el retorno venoso y la cava en un paciente que tenga una precarga disminuida en el fondo, se correlacionaría con que la cava tiende a colapsar en inspiración, como se ve en este video, y aquí en el modo M, en el fondo, se ve un poco lo mismo. Entonces,
Esto es uno de los parámetros más utilizados quizás con ecocardiografía porque es bastante sencillo de realizar, pero no está igualmente validado en ventilación mecánica que en ventilación espontánea. Obviamente en ventilación mecánica sería justamente lo contrario, ¿no es cierto? Y en este estudio de Viñón, en que se comparó diferentes índices ecocardiográficos como predictores de respuesta a fluidos, la verdad es que lo más significativo es lo más o acá medido como velocidad máxima aórtica, y la variación de la vena cava superior, que de momento la verdad es que solo se ha hecho de forma experimental, o en estudio en realidad, se utiliza poco en la clínica. Nuestro grupo a cargo del doctor Ugalde están gestionando una publicación al respecto. Y con menos sensibilidad y especificidad de la variación de la vena cava inferior y del delta PP. Y con respecto a, entonces esto es como para comparar la diferencia de sensibilidad y especificidad de los... Y es que la verdad es que la PVC, que es un parámetro antiguamente tan utilizado, su sensibilidad y especificidad son mucho más bajas, siendo mucho mejores los parámetros dinámicos, que es lo que tenemos que tratar de utilizar actualmente. La variación de la presión de pulso y la variación del stroke volume, o la elevación de las extremidades inferiores y de la vena cava. Ahora, una cosa es todo lo que deberíamos hacer y otra cosa es qué es lo que realmente se hace. Y este estudio es interesante porque mostró qué es lo que realmente se utiliza en las UCI, qué es lo que realmente la gente utiliza como indicador de si le van a poner o no fluido a los pacientes, y la verdad es que la mayoría de los médicos utilizan variables clínicas como la hipotensión, la oliguria, y cuando van a ocupar predictores, muchas veces, en algunos escenarios, no pocos, no ocupan ningún predictor. Si van a ocupar, muchos ocupan predictores todavía estáticos, y la verdad es que el uso de predictores dinámicos no es tan frecuente como debería ser, un 21% de todos los predictores que se utilizaron. Y de eso sí, siguen siendo lo más frecuente el delta LPP y la elevación de extremidades inferiores. Pero, ¿por qué es malo o por qué no es tan recomendable no ocupar estos predictores? Porque el aporte de fluidos no es gratis, ¿ya? Y uno podría pensar que un poco de suero solamente, pero en realidad los efectos deleterios que pueden tener en los pacientes el exceso de fluido es significativo. El edema de extremidades es quizás de las cosas menos significativas, pero los pacientes pueden terminar en edema pulmonar agudo, pueden tener edema de asas intestinales, y se ha visto que el aporte de fluidos, el excesivo aporte de fluidos, se asocia con mayor mortalidad. De hecho, sobre los 5 litros en reanimación, en mortalidad hospitalaria, la mortalidad aumentaría hasta un 2,3% con cada litro. Entonces, el mensaje es que tenemos que aportarle fluido al paciente, pero cuando lo requiere y hasta que lo requiera. De hecho, en este review basado de los distintos estudios de la terapia de reanimación guiada por metas, se ve aquí en esta correlación que de los estudios que utilizaron mayor cantidad de fluidos en las primeras 72 horas, los que más cantidad de fluidos utilizaban se correlacionaban con mayor mortalidad. Miren, por ejemplo, acá en el escenario de Rivers versus los estudios que siguen posterior, el PROCESS, el ARISE y el PROMISE, que en la medida en que menos fluido utilizaban, especialmente después de los primeros 2 días, la mortalidad es menor. Entonces, es muy significativo transmitir esto, y que el uso de predictores dinámicos se ha asociado a disminución de las complicaciones hospitalarias. Estos son principalmente un metaanálisis de pacientes principalmente quirúrgicos, pero disminución de la estadía en UCI, disminución de las complicaciones postquirúrgicas y disminución del tiempo en ventilación mecánica. Entonces, respiratorio, que es algo que estamos viviendo ahora con todo el tema de la pandemia del COVID-19, recordar que dentro de la fisiopatología del distrés está la alteración de la permeabilidad
etapas en pacientes con distrés tenemos que ser restrictivos y son de las recomendaciones tener una terapia restrictiva de fluido o neutra para no empeorar el distrés. Por lo tanto, si el paciente llega en distrés y también en shock, ser muy estricto en administrarle la cantidad de fluidos que realmente requiere. Entonces, ¿cuándo debería utilizar estos predictores? Cuando el paciente está con inestabilidad hemodinámica o hay signos de hipoperfusión, pero no si la hipovolemia es clínicamente obvia, ¿no es cierto? ¿Y qué predictores de respuesta a fluidos debe usar? Ya a modo de conclusión, si el paciente está en ventilación espontánea, en general se prefieren los elementos de cambio de volumen sistólico con aportes de fluidos, o sea, hacer mini pruebas de fluidos que pueden ser con elevación de extremidades o mini desafíos y ver con, ojalá ver con eco variación de BTI. Y si es que el paciente está en ventilación mecánica, la variación de la presión de pulso o de volumen sistólico es bastante útil y también podría ocuparse la variación de la vena cava. Y a modo de conclusión, entonces, ¿por qué ocupar estos predictores? Porque el aporte de fluidos a ciegas mejora el volumen sistólico solo en la mitad de los pacientes. Y la perfusión y la sobrecarga hídrica se asocia a disfunciones orgánicas y peores desenlaces clínicos como vimos, y se puede optimizar el uso de fluidos utilizando predictores de respuesta a fluidos. Eso. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Ahora vamos a dar inicio a la serie de preguntas. Por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat. A ver, Jorge, puedes abrir tu micrófono. Adelante, Jorge. ¿Cómo están?